Soy la maestra Beatriz Sánchez Ramos, coordinadora del Comité de Enfermería de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. En esta ocasión, pues nos toca la sesión de enfermería y vamos a hablar de un tema muy importante que es la normatividad, evaluación y funcionamiento del contenido del carro de reanimación. Y bueno, pues esto es en base a que el personal que elaboramos en las salas de urgencias es importante que dentro de la capacitación en reanimación se detecten situaciones como las del contenido del carro de paro, ya sea fungible, medicación o material inventariable, debe de ser sistematizado y organizado de forma que en el momento de su empleo se eviten problemas y demoras, aunque no existe una legislación y normativa que obligue a disponer de un equipamiento o contenido concreto. Para hablar de ello, es un gusto presentarles a ustedes a la maestra Julia Hernández Ramírez. Ella es maestra en educación, es especialista en pediatría, coordinadora del Diplomado de Urgencias Pediátricas y de Toxicología y jefa de enseñanza del Hospital Pediátrico Peralvillo. Y también es parte de la coordinación del Comité de Enfermería de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Y posteriormente, para hablar del funcionamiento, tenemos al maestro Noé Sánchez Cisneros, licenciado en enfermería, maestro en heridas, tiene doctorado en alta dirección, es miembro afiliado de la Sociedad Mexicana de Cardiología, expresidente de la Asociación Mexicana de Enfermería en Terapia Intensiva y jefe del área de calidad con guardias en terapia intensiva quirúrgica y pediátrica del Instituto Nacional Dr. Ignacio Chávez. Adelante, maestra Julia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues buenas tardes, muchísimas gracias. En este momento vamos a iniciar con la sesión y es un honor participar con la Sociedad Mexicana de Emergencias, igual en el capítulo de enfermería. Y pues bueno, en esta ocasión pues nos toca a nosotros lo que es la sesión en la cual vamos a hablar de la normatividad, evaluación y funcionamiento del contenido del carro de reanimación. Bueno, para hablar de esto, recordemos que el carro de reanimación siempre va a ser utilizado en una emergencia vital, en un paro cardiorrespiratorio, paro respiratorio, en el cual debe ser atendido el paciente inmediatamente por el profesional de salud. Que sabemos que actualmente el personal que va a dar la reanimación cardiopulmonar debe contar con las competencias para actuar rápidamente y así evitar complicaciones al paciente. Es por ello que todos los centros de emergencias deben de estar preparados y equipados con los insumos necesarios para realizar lo que es la reanimación cardiopulmonar. Bueno, el carro de reanimación, ¿qué es? Actualmente contamos con muchísimos carros, de los cuales son rojos, naranjas, azules. De acuerdo a cada institución, vamos a obtener el carro de reanimación del color que sea, pero actualmente sabemos que cuando tenemos una emergencia en nuestra unidad o en cualquier unidad que se requiera la atención del paciente, lo podemos activar como código azul. Es por ello que actualmente ya los carros por normatividad deben de ser azules, pero bueno, esto va a depender de las instituciones. Y esto está sustentado y obviamente fundamentado porque actualmente con los sistemas de emergencias existen varios códigos que a nivel federal se tratan de unificarse. Esto se trata de unificar en todas las instituciones para hablar el mismo idioma y obviamente obtener el mismo lenguaje. Cuando escuchemos código azul ya sabemos que es paro cardiorrespiratorio, aunque hay unidades en las cuales tienen algún otro sistema para activar, o así que el sistema de emergencias cuando hay que asistir a la emergencia del paciente. Este objetivo se basa en un modelo de gestión. Actualmente, recordemos que el profesional de enfermería gestionamos el cuidado del paciente, ¿no? El cuidado enfermero. Nosotros actualmente debemos de gestionar desde el cuidado, pero para brindar un buen cuidado debemos de gestionar los recursos con los cuales vamos a proporcionar ese cuidado al paciente. Es por ello aquí que debemos de gestionar en cuanto a la planeación estratégica, cumpliendo con una regularización, de los cuales los carros de reanimación deben estar reglamentados y deben de estar sustentados el por qué cada equipo, cómo están disponibles los carros, aunque ya tenemos una normativa, pero de saber qué material o qué insumos o qué medicamentos deben de ser indispensables para cada
o acordes a cada uno de los pacientes de acuerdo a las necesidades de la unidad. Y obviamente mejorar los procesos, ¿no? O alguna reingeniería del proceso. Esto quiere decir que nosotros sabemos que en todas las unidades tenemos carros de reanimación, pero en ellos debemos de reajustarlos de acuerdo a las necesidades, debemos de llevar un proceso en el cual, desde verificación de caducidad, de contar todos los insumos, de verificar que, los recursos, por ejemplo, el monitor, el mango de laringoscopio, estén funcionando adecuadamente para poder brindar la atención. Verificar aquí, igual, que todos los insumos estén específicamente para establecer una ABC durante la reanimación cardiopulmonar. Revisa la caducidad, que los insumos sean suficientes y que el personal conozca el monitor y desfibrilador y las maniobras de reanimación, que ya posteriormente el licenciado Noé nos va a compartir. Y bueno, obviamente que los medicamentos también estén identificados, porque sabemos que hay normatividad que llevamos nosotros a cabo desde las acciones esenciales de seguridad del paciente, en la cual debemos manejar los electrolitos o medicamentos de alto riesgo, en el cual deben de estar etiquetados. Para ello también debemos de contar con políticas en el control y mantenimiento del carro de reanimación. Debemos saber que el carro de reanimación, por reglamentación, debe de estar en una unidad visible, de fácil acceso. Sabemos que debe de contar con un monitor desfibrilador en el cual debe estar conectado siempre, y sabemos que esto debe tener una corriente eléctrica color naranja. También sabemos que el personal de enfermería, que en esta parte a nosotros nos toca, debe de verificar los insumos, ¿no? Y las fechas de caducidad con la semaforización establecida. Esto va a depender de acuerdo a cada unidad, ¿no? De acuerdo a los protocolos que ellos tengan y las políticas. Igual aquí, la atención de los pacientes debe estar reportando en cuanto a los eventos que están presentándose durante todos los días, diario, y esto nos sirve para saber cómo vamos a equipar nuestro carro de reanimación, sobre todo las cantidades que vamos a recibir en el carro de reanimación. Aquí igual, en caso de haber faltantes, pues se debe de solicitar o algún equipo que esté en mal uso o que necesite una reparación. Necesitamos hacer tanto mantenimiento preventivo como correctivo y debemos de estar al pendiente de ello. Aquí también cabe mencionar que las válvulas, que es la bolsa, válvula, mascarilla, debemos de tomarla en cuenta aquí. ¿Por qué? Porque sabemos que a veces hay unidades o hay hospitales en los cuales la bolsa de reanimación pues no es exclusiva para el paciente, ¿verdad? Sabemos que si hablamos de hospitales privados, la bolsa válvula reservorio pues a lo mejor es nueva, la utilizamos y se desecha, pero hay en otras unidades donde lamentablemente debemos de reutilizarlas, ¿verdad? Entonces es desde el lavado y la desinfección para darle un buen proceso y volverla a reutilizar. Así como las hojas del laringoscopio, que estas se deben de estar desinfectando, lavado y desinfección, puede ser de bajo nivel pues para tener con todos los desinfectantes que tuviéramos en el momento, con lo que nos establece cada unidad, ¿no? Para tener los desinfectantes. Sabemos que hay desinfección de alto y de bajo nivel, entonces aquí es muy importante conocer qué tipo hay y sobre todo estar aquí desinfectando cada 7 días. Y las bolsas podemos considerarlas cada mes, ¿no? Que sería una opción. Se debe también un formato de caducidad en la cual debemos ir actualizando con base a la semaforización todos los medicamentos. Esto es para llevar un mejor control de los insumos y medicamentos que tenemos en el carro. Posteriormente nos van a hablar de los contenidos del carro, pero aquí nada más cabe mencionar que el carro de reanimación tiene carros separados en los cuales deben de estar distribuidos, debe contar con un portadesfibrilador y un portasoluciones, debe tener una adaptación para tanque de oxígeno y tabla rígida autolavable, en el cual sabemos que debemos de contar con un tanque de oxígeno portátil que debe estar con manómetro y debe estar lleno al 100% en cualquier momento que se utilice. Comentábamos también de los corriente eléctrica que debe ser naranja y recordar que el monitor siempre debe estar conectado. Esa es una normatividad. Y cada vez que yo ocupe el carro de reanimación y lo lleve a la unidad del paciente, desconectarlo, por favor, porque a veces pueden pasar accidentes. Entonces, saber la metodología, cómo se encuentra el carro, en qué lugar está y cómo transportarlo. Y bueno, contar con una cubierta y mesa superior para la preparación de medicamentos y las soluciones que vamos a requerir, soluciones intravenosas en la terapia hídrica del que vamos a dar al paciente. Muy bien, sabemos que igual tenemos varios carros de reanimación. Tenemos desde el adulto, que tenemos para solo pacientes adultos,
tenemos carros mixtos y carros neonatales. Aquí es muy importante conocerlos. ¿Por qué? Porque esto va a depender del equipamiento, de la necesidad de cada unidad donde nos encontremos. Si estamos en un hospital general, obviamente ahora con la normatividad de 0 rechazos, debemos de tener carros mixtos. Si estamos en un hospital pediátrico y con los 0 rechazos, debemos de tener en el servicio de urgencias un carro mixto que cumpla con todas las características, desde recibir a un paciente neonato hasta un paciente de más de 100 kilos en el cual tengamos los dispositivos, medicamentos e insumos disponibles. Como ustedes pueden observar, tenemos el carro azul, que ahora cuenta con la normatividad que debe ser azul, como el código azul, y tenemos por otro lado un ejemplo de un carro de reanimación en la cual es pediátrico o neonatal, de la cual ya viene con base a una, digamos, una guía rápida que se debiera de tener en los carros de reanimación, que eso no lo marca la cédula de acreditación, pero es muy importante tener siempre como que un acordeón para estar revisando las dosis, sobre todo si no estamos acostumbrados a las dosis pediátricas. Esta tabla nos da un color en el cual en este carro nos dice, ¿sabes qué es un lactante? ¿Qué edad tiene? O de acuerdo a la talla, y nos cae en el color amarillo. Únicamente nos vamos al color amarillo y en ese cajón van a encontrar desde los medicamentos, el tipo de cánula, la hoja que se va a ocupar en ese momento, todo de acuerdo a la edad que le corresponde a nuestro paciente. Entonces esto sería lo ideal, pero lamentablemente nosotros aquí en México pues no lo contamos. A lo mejor en hospitales privados pues sí, no he visto yo hasta ahorita un hospital donde tenga el carro pediátrico neonatal con base en las dosificaciones ya basadas a la edad y peso del paciente. Pero bueno, eso sería lo ideal. Bueno, comentábamos igual que debe de haber una ubicación estratégica. Si ustedes se dan cuenta, en la primera imagen que ustedes observan, ahí tenemos un carro que no es azul, ¿verdad? Es un carro rojo, en el cual lo tenemos, pero se dan cuenta que ustedes no tienen el monitor desfibrilador, porque este es un área de choque. Esta área de choque sabemos que ese carro no se va a mover para ningún otro lugar y cuenta con 2 monitores, en el cual debemos de estar capacitados y estar checando que ese monitor esté funcionando adecuadamente. Y si ven ustedes en la segunda imagen, todos los servicios de urgencias debemos de contar con un carro de reanimación, lo que es en el servicio de choque, y otro en el área de observación, que sea de fácil acceso para llevar a la unidad del paciente y poder utilizarlo en la reanimación de los pacientes. Muy bien. Otro punto muy importante es de que debemos de revisar el carro de reanimación. Sabemos que llevamos un protocolo, una bitácora de seguimiento para ver si contamos con los insumos necesarios en cada turno. Sabemos que cada vez que se reutilice ese material debemos de dotarlo y los carros de reanimación deben de estar siempre con un candado. Esto nos permite asegurar que nadie va a tomar ningún insumo del carro de reanimación para asegurar la funcionalidad y el uso para un evento de paro y no andar corriendo. Entonces aquí esto es muy importante, o tomar la estrategia de a lo mejor hay flejes con fecha, pero esto es lo ideal, tener candados en el momento de que se lava y se desinfecta el carro de reanimación, se equipa y posteriormente se deja la fecha. Y esto se deja en bitácora para que nadie tomemos, ¿verdad? Y hacer cultura, porque a veces necesitamos una jeringa, unos guantes, ay, córrele el carro de reanimación. Y cuando lo vamos a utilizar, de verdad que ya no tiene nada. Muy bien. Aquí igual, bueno, nada más como normatividad, nosotros debemos de capacitarnos en lo que es monitor, cómo utilizarlo, cómo saber el equipamiento y demás, tener una capacitación biomédica, tener cursos de reanimación para saber en qué momento vamos a ocupar lo que es la fibrilación, las descargas del paciente, o lo vamos a cardiovertir o demás. Pero también algo muy importante, conocer las hojas tanto Miller y McIntosh, en las cuales debemos de tener. Esto debemos de contar con todas las hojas cuando hablamos de carros mixtos. Cuando es un carro neonatal, obviamente vamos a tener ciertas hojas exclusivas nada más para ese lugar. Pero sí es muy importante continuar con la capacitación. Otro es de que contamos con estos insumos en los cuales debemos de capacitarnos. ¿Por qué? Porque es una función por parte del personal de enfermería que actualmente son prioridades en la reanimación cardiopulmonar. Desde una intraósea, desde conocer la mascarilla laringia y no solo conocerla, saber instalarla y qué cuidados vamos a brindarle al paciente para conservar esa vía, tanto vía aérea como el acceso intraóseo. Bueno, otro de ellos es de que si no sabemos manejar las dosis, no es lo mismo una dosis de adrenalina a un paciente adulto de más de 50 kilos a una dosis a un paciente de 1 kilo, ¿no? De 1 kilo o hasta de 10 kilogramos, ¿no? En pediatría
Entonces, por ahí tienen nuestros acordeones en el cual dejarlos en la base del carro de reanimación para ver cómo se van a diluir, o también contar con sistema de dosificación pediátrica. Esta tabla que les muestro es una tabla en la cual nos muestra todas lo que son los medicamentos y las dosis específicas, pero aquí en México, basado, sustentado en México, orgullosamente mexicana, de la cual podemos, esta incluye una cinta, podemos medir al paciente y sobre la cinta trae unas pestañas, este cuadernillo, en la cual vamos a elegir la edad o por el color que represente de acuerdo a la tabla que cuando miramos al paciente el color que nos indique de acuerdo a la talla. Si se nos pierde la cinta por alguna razón, pues tenemos la tabla, la cual nos tiene por edad o por peso, pero es un acordeón que nos funciona en el momento. Es válido tener acordeones, claro, pero siempre y cuando los conozcamos. Esto nos sirve para mejorar los procesos y mejorar la atención del paciente y no estar pensando, ay, siempre he estado con adultos y ahora que estoy con pediátricos, pues no me sé ni las dosis, ¿no? Entonces es algo que debemos de contar en el servicio. Muy bien, recomendaciones. Sabemos que el carro debe estar inventariado, llevar a cabo un mantenimiento y también conocer el funcionamiento de cada uno de los dispositivos que se cuentan, ¿ok? Otro punto es de que, bueno, todo está normado en cuanto al carro de reanimación, ver el contenido, y el contenido está basado también por los lineamientos que nos marca COFEPRIS, las guías de práctica aquí en establecimiento de atención médica, en la cual nos habla que todo establecimiento que esté en funcionamiento debe contar con un carro de reanimación, ya sea para adultos mixtos o pediátrico o neonato, ¿no? Entonces aquí nos marca la cédula de acreditación, en el cual nos indica lo que debe de contener el carro de reanimación. Muy bien, aquí también hablamos, bueno, de verificar las fechas de caducidades, la gestión del abasto de insumos, de la limpieza y desinfección y registrarlo diariamente, ¿verdad? Esta es la normatividad que tiene vigente. Y tenemos otra normatividad que nos marca lo que es las instancias federales, como es COFEPRIS, como es el Centro Nacional de Equidad de Género y de Salud Reproductiva, como es la acreditación y como es el sistema de salud a través de modelo de supervisión, en el cual tenemos que estar cotejando el contenido de nuestros carros de reanimación. Muy bien, este es un ejemplo de una bitácora de limpieza y desinfección. Este igual nos maneja lo que es el mantenimiento, de todo lo que contiene el carro de reanimación, qué sirve, qué funciona, qué no funciona, y si le estamos dando tanto mantenimiento preventivo, correctivo, y por cuál es el motivo del cual estamos reportándolo. Y debemos de saber que debemos de reportar actualmente. En esto es una evaluación para todos, tanto del carro como para nosotros mismos. El personal sabe cuántos eventos tenemos, ¿no? Al día, para saber qué cantidades de insumos vamos a colocar en nuestro carro de reanimación. Así como registrar el trazo del monitor. Siempre debemos de checarlo, ya sea cada semana, cada mes, de acuerdo a lo que nos dice la ficha técnica, y sobre todo también los representantes biomédicos que también nos pueden dar una asesoría para saber de qué manera puedo consultar la funcionalidad y verificar que ese equipo esté funcionando para que en el momento que lo vamos a utilizar, pues todo esté correctamente y en beneficio del paciente. Llevar a cabo lo que es la semaforización en cuanto a la caducidad. Aquí esta es una semaforización que marca más de 6 meses, que es una semaforización verde, aunque hay protocolos donde marcan hasta 8 meses, no pasa nada, son ahí nada más organizarnos por cada institución. En una semaforización amarilla es de 3 a 6 meses y menos de 3 meses una semaforización roja. Entonces es muy importante etiquetar todos los insumos, los medicamentos, para saber cómo vamos para llevar un mejor control de calidad de estos insumos. Así también, como lo marca la acción esencial 2 de medicamentos de alto riesgo, sabemos que debemos etiquetar con rojo todos los medicamentos que se encuentran en el carro de reanimación, porque son de alto riesgo, y sobre todo también etiquetar los medicamentos que vamos a utilizar que son de alto riesgo, que son los electrolitos, porque en el carro de reanimación se utilizan. Entonces esto es algo que debemos de estar verificando. Este es un ejemplo de cómo lleva un orden, el primer cajón, que son los medicamentos, nada más para que tengan un ejemplo, y todos vienen etiquetados con medicamentos de alto riesgo. Los colores azul, verde y amarillo son medicamentos de alto riesgo, lo cual lo marca la norma 072 que deben de ser etiquetados, y los círculos rojos son los que marca que son medicamentos de alto riesgo con base a la normatividad de acciones esenciales de seguridad del paciente. Y bueno, siempre llevar un control. Siempre verificar que el personal que esté recibiendo el carro de reanimación cuente con la habilidad también, que esté visible, que cuente con las características, que cuente con el tanque de oxígeno, que si se hace algún reporte de mantenimiento esté plenamente descrito en los manuales que se tienen, la caducidad y demás, y esto para darle un mejor seguimiento.
Y bueno, pues aquí sabemos que lo que no se evalúa se devalúa, pero lo que se evalúa mal se deteriora. Entonces es algo muy importante llevar a cabo la normatividad y funcionamiento del carro de reanimación para evitar errores en todo lo que conlleva. Y bueno, yo termino aquí. Le cedo la palabra al licenciado Noé. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. Me siento honrado por la invitación que me hacen. Algo que me ha apasionado pues prácticamente toda mi vida profesional ha sido la terapia intensiva y muchas veces eso incluye las situaciones de urgencia. Además, en la actualidad me dedico a la parte de gestión de la calidad del cuidado y me toca ver cuestiones administrativas, pero con mucha implicación clínica. Y ello tiene que ver los carros de reanimación cardiopulmonar que se tienen por lo menos en esta institución. Mi nombre es Noé Sánchez y será un placer el compartir con ustedes este tema, el funcionamiento del carro de reanimación. Si bien es claro, todos nos enfrentamos a situaciones diferentes, nos decía la licenciada Julia hace un par de minutos, en el sentido de que nos desarrollamos en situaciones clínicas totalmente diferentes con alto riesgo que nuestros pacientes se conviertan en víctimas en este caso de un evento cardiopulmonar que pueda tener un desenlace fatal. A su lado izquierdo tienen una fotografía de la máxima expresión de la tensión cardiovascular aquí en el Instituto Nacional de Cardiología. Es un paciente postoperado de cirugía cardiovascular que tiene terapias de reemplazo renal, una biobomba aquí para controlar la oxigenación por membrana extracorpórea. Al fondo ustedes van a apreciar cuestiones de ventilación mecánica, monitoreo hemodinámico y también cuestiones de farmacología. Estamos de acuerdo que este paciente no precisamente está de lo más saludable. Y es decir, que en cualquier momento puede presentar alguna alteración metabólica que nos pueda llevar o acarrear alguna situación clínica y con ello alguna otra situación de tipo de inestabilidad hemodinámica, ¿vale? A su lado derecho tienen una imagen tomada del blog que ahí les puse, es un paciente quemado, quemado con una superficie corporal no despreciable, con quemaduras tampoco tan sencillas que sin duda alguna va a representar un reto para la parte médica y de enfermería, o hablando del sistema de salud. Son pacientes que tienen una respuesta inflamatoria sistémica y que evidentemente pueden tener algún tipo de descompensación hidroelectrolítica que lo hace susceptible a trastornar el funcionamiento cardiovascular y con ello presentar cualquier tipo de alteración hemodinámica. Y hemodinámica me refiero aquí a la frecuencia cardíaca o a la tensión arterial, que generalmente es como se definen muchas de nuestras urgencias cardiovasculares. Y bien, si es claro el hecho de que nosotros tenemos que actuar de manera inmediata y asertiva, como nos comentaba la maestra Julia, es importante tener como una primera premisa. Nosotros que estamos a cargo de los pacientes en cualquier servicio dentro de las instituciones de salud, tenemos que visualizar esos cambios fisiológicos y tratar de prevenir esas urgencias cardiovasculares. Para ello se han desarrollado una serie de herramientas para que justamente el personal de la salud y específicamente las enfermeras que están más tiempo en contacto con los pacientes puedan reconocer un temprano deterioro de esta hemodinámica que pueda conducir a su vez a un paciente pues a entrar en una situación inestable, ¿vale? Y no es otra cosa más que el estar valorando continuamente la frecuencia respiratoria, la saturación de pulso, como si requiere oxígeno o no requiere oxígeno, la presión arterial, sobre todo dando énfasis a la sistólica, dependerá del grupo etario y la patología, el cual toman si la sistólica o la media, la presencia de algunas alteraciones del ritmo o la presencia o no de alteraciones en la temperatura. Estos son tablas que ya están validadas y que, bueno, pueden servir para que el personal de enfermería o de la salud que los detecte pueda dar puedan identificarlo de manera adecuada y con ello dar esa respuesta inmediata. De ahí es donde muchas veces salen los equipos de respuesta rápida en las instituciones de salud. ¿Cuál es el objetivo? Simplemente que el paciente no se deteriore al grado que puede entrar en una alteración hemodinámica que requiera intervención o reanimación cardiopulmonar. Y entonces, nuestro objetivo siempre va a ser prevenir el paro cardíaco o aquella situación de urgencia. Sin embargo, no siempre es así. Lo que tienen ustedes en su pantalla es una captura de un monitor, por eso se ve ahí medio extraño la imagen. Sin embargo, tenemos que dar ese contexto clínico. Un paciente con taquicardia por arriba de 150 y con presiones como la que ustedes ven ahí de 58/30, sin duda alguna va a hacer que invirtamos pues nuestra atención y que tengamos que
actuar de inmediato para poder prevenir que esta frecuencia siga desarrollando más hipotensión y con ello una actividad eléctrica sin pulso, puede ser. O que esta frecuencia cardíaca pueda deteriorarse por la situación hemodinámica o clínica a una arritmia más letal. ¿Vale? Y de ahí que nosotros tengamos que actuar de urgencia. Lo decía perfectamente la maestra Julia hace unos minutos, el éxito de la actuación de urgencia prácticamente sí depende de tres cosas. Uno, del conocimiento que se tenga del grupo etario que voy a manejar, de las condiciones clínicas que están mis pacientes, inclusive de las patologías que atiende el lugar donde estoy, pero también de la dosis, si es adulto, si es pediátrica, para qué sirve la adrenalina, para qué sirve la atropina. El conocimiento es una de la tríada para lograr el éxito, al menos en la actuación de urgencia. La otra tiene que ver con pericia. ¿En qué sentido está esto? En que yo puedo identificar un ritmo de paro, pero tal vez no sé dar compresiones torácicas, o no sé en el sentido de comprimir fuerte y rápido a la velocidad y a la profundidad que se requiere. Y la otra, que se cuente con la infraestructura. Idealmente estaría muy bien tener esas dosis individualizadas para la parte pediátrica, pero lo decían bien claro, a veces no se tiene. Entonces, pues tenemos que confluir y adaptarnos a lo que tenemos para poner en mejores prácticas lo que está para salvar la vida a un paciente, o por lo menos hacer intento de hacerlo, ¿vale? Bien, de tal manera que cuando nosotros hablamos del carro de resucitación, estamos hablando que es una unidad móvil dedicada para la reanimación cardiopulmonar. El objetivo principalmente tiene que estar que el contenido pueda responder con rapidez y eficiencia a cualquier urgencia de forma general o focalizada. ¿A qué me refiero? A que de repente sí, hay que manejar la vía aérea, hay que dar compresiones, sin embargo, tal vez algún medicamento específico para ese grupo de edad o para esa patología tiene que ser importante. De tal manera que prácticamente el contenido del carro de paro de reanimación tiene que estar supeditado a prácticamente tres cosas. A lo que tengo, a lo que me pide administrativamente autoridades para cumplir ciertos requisitos, ya por normativa o por criterios de acreditación o de certificación, pero que sobre todo responda al grupo etario que estoy manejando. Bien lo decía la maestra Julia, si ahora con esta política de no rechazo, entonces tengo que estar preparado para todo, ya sea dentro del carro o al lado del carro de reanimación. Bien, ¿qué se necesita en una RCP o una reanimación cardiopulmonar de manera general? Voy a abordar porque no tiene pulso a mi paciente, entonces tengo que favorecer que haya pulso y para ello utilizo las compresiones. ¿Qué necesita mi carro de paro? Tener una tabla de reanimación que me asegure una superficie rígida para que por física no pierda, cada que doy una compresión, no se amortigue esa fuerza y sean mucho más eficientes. Entonces, la tabla de reanimación es un punto importante. Generalmente ya vienen por default en los carros de paro. Algunas tecnologías no lo tendrán o lo tendrán modificado, entonces tenemos que garantizar simplemente que exista una superficie rígida en donde apoyar el tórax del paciente para que reciba compresiones efectivas. Lo segundo, algunas patologías, algunas entidades de urgencia responden a la terapia eléctrica. Para ello, pues evidentemente necesitamos un monitor desfibrilador que me permita no solamente constantes vitales, sino que proporcionar energía. Para ello, estoy hablando de que la terapia eléctrica puede ser en dos sentidos. El de inhibir a través de desfibrilar o cardiovertir y el de estimular en el caso de necesitar un marcapasos. Para ello, este desfibrilador tiene que ser capaz de dar las dos opciones. Frenar o acelerar el ritmo cardíaco dependerá del paciente. Y para ello necesitamos una interfase, es decir, una sustancia o un elemento que me pueda disminuir ese contacto o esa resistencia que pueda pasar de la parte eléctrica hacia los tejidos. Y para ello se requiere pasta conductora. Dirán, bueno, es que eso es básico, pero créanme que de repente en la parte clínica nos cuesta trabajo identificar que es una pasta conductora y que es una jalea lubricante. Dirán, sucede, yo creo que están las mejores familias, ¿vale? Y la otra es de que debemos de contar con paletas o palas, como le quieran llamar, o parches, en caso de cuando tenemos desfibrilador transcutáneo o marcapaso transcutáneo, de acuerdo a los grupos etarios que voy a estar manejando. Evidentemente, ustedes saben que en las guías de la AJA menciona que sí, un parche desfibrilador lo puedo utilizar en un niño siempre y cuando no se junten. No es lo ideal, se puede utilizar. Sin embargo, no al revés. ¿Por qué? Porque no se tiene la energía y la superficie
adecuada para poderlo proporcionar. Entonces, si voy a manejar pacientes adultos, todo tendrá que virar hacia la parte de adultos. Si es para la parte pediátrica, lo conducente, ¿vale? Después viene el manejo de la vía aérea. Para ello tenemos que garantizar el manejo básico, lo decían hace un ratito, cánulas de Guedel, mascarillas laringeas, lo que se tenga, hasta el manejo avanzado de la vía aérea, tal vez con con hojas de laringoscopio, mango de laringoscopio. Asegurar la permeabilidad de esa vía aérea y siempre tener una fuente de oxígeno. Dependerá de la infraestructura de los hospitales o de del entorno donde estemos, si lo necesita el tanque pegado al carro o de plano pueden ser tomas de pared. Eso depende de la infraestructura del hospital o del entorno donde estemos trabajando. Después, nos decía también Julia, el hecho de tener todo el material necesario para el acceso intravenoso o intraóseo se vuelve prácticamente un requisito, ¿sí? El poder avanzar hacia la reanimación en sentido de administrar medicamentos requiere pues una vía de administración. Me van a decir, pero bueno, también se pueden administrar a través de la canoa endotraqueal, no hay discusión al respecto. Sin embargo, por evidencia científica siempre se prefiere, e inclusive por el acceso o la rapidez y la eficiencia y la universalidad del acceso intravenoso al intraóseo. Pero de cualquier forma debemos de tener toda esa gama de insumos para poder proporcionarlo mejor al paciente, ¿vale? De repente no es un requisito el tener agujas intraóseas o los taladritos o se va a poner de manera manual. ¿Para qué se tiene si no se sabe? Entonces vamos a ver más adelante que la capacitación es un punto muy importante. Después, fármacos, me refiero a generales. En específico, se me ocurre la parte de sí o sí qué fármacos se pueden utilizar en la RCP. Estamos de acuerdo que para vasoconstrictor, en caso de fibrilación ventricular que no responde a desfibrilador o asistolia, necesitamos adrenalina. ¿Sí? En caso de una bradicardia sintomática, necesitamos tal vez atropina. Para aquellas taquicardias estables, donde puedo administrar fármacos, tal vez, o puede ser un poco de adenosina, amiodarona, procainamida, si es que se tiene. Si el paciente está descompensado a nivel del equilibrio ácido-base, tal vez bicarbonato, ¿sí? Son fármacos que sí o sí deberán de estar en los carros de urgencia o de reanimación y que finalmente se tienen que focalizar a nuestra institución, a nuestro grupo que estamos trabajando. Y focalizados me refiero que tal vez necesiten algunos vasodilatadores arteriales intravenosos para aquella paciente embarazada con algún síndrome hipertensivo, por ejemplo, ¿vale? Y finalmente, no está de más el hecho de recordar que la protección personal es muy importante. Personal, ¿a qué me refiero? A los profesionales que van a estar proporcionando esa reanimación. Guantes y cubrebocas tienen que estar sí o sí en los carros para esa protección. Ahora, con esto de la pandemia, los cubrebocas tienen que asegurar una eficiencia adecuada por aquello de la aerolización de las secreciones durante las compresiones torácicas, durante el manejo del acceso de la vía aérea, entonces para no arriesgar a los reanimadores, por así decirlo, ¿vale? Entonces, prácticamente, si nosotros cubrimos estos 6 puntos, vamos a lograr tener el equipo mínimo eficiente para poder responder de primera instancia a todas aquellas urgencias que nos pongan, ¿vale? Pero bien, nos vamos a algunas cuestiones específicas del funcionamiento del carro de reanimación. Lo primero que debemos de pensar es de que nada es intuitivo. Si bien la tecnología nos arrastra a que todas las cosas sean muy fáciles, en situaciones de urgencia y emergencia, estamos de acuerdo que nos gana un poco el sentimiento o las sensaciones y pues ya no tengo la misma capacidad de respuesta por el miedo, por el nerviosismo, por cualquier emoción o sentimiento que puedan tener. Entonces, esto de la intuición no se debe de hacer. Insisto, es fácil, cada vez más fácil manejar algunos insumos o equipos, pero eso no lo convierte en todo. Necesitan siempre la capacitación y saber cómo se utiliza de manera adecuada. Ok, ¿qué he visto en estos 26 años de práctica en cuidados intensivos? Que tenemos prácticamente 4 puntos de mejora o 4 problemas que tenemos que atender en cuanto al funcionamiento. El primero, ¿cómo muevo o desplazo el carro de reanimación? Parecería fácil y la verdad es que no lo es, sobre todo en situaciones de urgencia. Uno, porque está conectado el desfibrilador
a la corriente eléctrica y de repente se me olvida que está conectado, y si no está sujeto este desfibrilador al carro, entonces corre el riesgo de que se caiga y se arruine y dejen los miles de pesos que puedan costar, sino la eficiencia de dónde consigo otro recurso, ¿vale? Lo segundo es que a pesar de que por normativa estas llantas deben de tener un mínimo indispensable de diámetro, lo que hay que pensar es que muchos de los carros que nosotros utilizamos tienen sistemas de anclaje, es decir, frenos que me permiten pegarlo al piso o dejarlo más o menos inmóvil durante la urgencia. ¿A qué me refiero? Aquí, por ejemplo, en este carro que les muestro en la imagen, está esta cuestión rojita, es un freno de pie, de pedal, que justamente lo que me hace es que quede en un lugar fijo y que ni en el sismo se pueda mover, ¿vale? Es decir, se mantenga ahí parado. Sin embargo, en este otro modelo de carro de urgencia, no se alcanzan a apreciar esta manija o esta maneral que tiene en esta parte, sirve para anclarlo en ese momento. Es decir, un sistema de anclaje al piso y este lo deja rígido para que no se pueda mover. ¿Qué problemas he visto en la práctica en este? Sobre todo de que no se quita este freno y entonces no tiene esa facilidad las llantas de moverse a 360 grados. Se quedan fijas. ¿Para qué? Para anclarlo. Entonces, yo quiero ir hacia el lado izquierdo y no puedo porque la misma inercia y el acomodo de las llantas me llevan de manera lineal. Entonces, parecería chiste el hecho de enseñarle a la gente a cómo desplazar el carro de reanimación que tienen a su alcance. Pero créanme que quita, o más bien previene la inversión de tiempo, dinero y de esfuerzo, literalmente, para que llegue de un punto A a un punto B. Bien, segunda cuestión. Muchos hospitales, dada su evolución, bueno, su creación y su evolución a través del tiempo, no tienen la misma tecnología. Es decir, yo tengo un modelo de desfibrilador en un piso y otro modelo en otro piso. Es diferente el de quirófano al de urgencias, por las cuestiones que ustedes quieran. De tal manera que habrá algunos que sean muy fáciles porque son muy intuitivos. Paso 1, paso 2, paso 1, paso 2, paso 3. Listo. Sencillo. Pero habrá otros que son mucho más complejos con otra tecnología que prácticamente, si no estoy improntado con el manejo de este sistema, no voy a poder monitorizar, desfibrilar, dejen de eso, el poder prenderlo, el seleccionar energía y el poder proporcionar esa energía. Entonces, tenemos que conocer los desfibriladores. Paso 1, paso 2, paso 3. Muy estilo escolar, primaria, secundaria, si lo quieren ver, pero es muy importante para lograr buenos resultados. Y los otros dos tienen que ver con el orden y cómo se distribuyen las cosas dentro del carro de paro o de reanimación. Esto me refiero al hecho de que se debe de estandarizar ese acomodo en toda la institución o al menos en los servicios de más confluencia. ¿Qué pasa? Resulta ser que tengo un piso, les hablo de mi institución, que hay un piso, ¿qué tal mi institución? De la institución donde trabajo, hay un piso dedicado a los niños, ¿sí? Tienes gente o experta en pediatría y tengo un servicio de urgencias que está más dedicado hacia la parte de los adultos. Entonces, eso tiene otro grado de expertise. Pero, ¿qué pasó y qué nos enseñó también esta pandemia? La rotación de personal. Entonces, quien estaba vulnerable y estaba trabajando en urgencias se tuvo que ir a la pediatría para poderlo triangular. No sé si me explico. Entonces, esta persona que trabaja solamente con adultos está enfrentado con los adultos y cómo está acomodado el equipo y el material del carro de urgencias de reanimación del servicio de urgencias. Y esta persona que está trabajando ahora en servicio de urgencias sabe el orden y la distribución y el equipamiento del carro que estaba en pediatría. Entonces, al momento de que se activa un código, el que ustedes quieran, y que necesiten utilizar el carro de reanimación, entonces, pues nada más, no se puede hacerlo tan eficiente. ¿Por qué? Porque no sabe dónde está la adrenalina, dónde está la atropina, dónde puede conseguir un catéter periférico, dónde hay una película de poliuretano, dónde se puede conseguir o cómo se ensambla la hoja de laringo con el mango. Entonces, se convierte en un caos. De ahí la importancia de que una de las premisas en las instituciones no solamente sea tener un carro de paro, un carro de reanimación, sea el hecho de garantizar que todos los usuarios de ese carro de reanimación sepan utilizarlo.
Para ello solamente hay dos cosas, la capacitación y la práctica. Y la práctica no entiendo a que 18 pacientes de 20 caigan o desarrollen alguna arritmia letal que necesite el carro, sino que se puede estar practicando, capacitando con base a competencias, ¿vale? Bien. Tres cosas o tres aspectos que vale la pena recalcar en el funcionamiento y ahora del contenido del carro. Si me voy específicamente al carro, pues lo muevo, lo llevo y hasta ahí. Ya vimos la importancia del desfibrilador. Perfecto. Ahora me voy con algo sumamente que en teoría, ¿se acuerdan de la intuición y de la práctica? Pues ese es el mejor ejemplo. Bolsas de reanimación, es importante, uno, saber con qué cuento, ¿vale? Y saber cómo funcionan. Aparte del volumen o de la capacidad que tienen estas bolsas, es importante que ustedes noten algo. Esta de aquí no tiene una válvula liberadora de presión. Tal vez este sí lo tenga, ¿vale? Bien. ¿Cómo es o qué es importante? Nos decían, ok, se va, lo procesan y entonces no está armado, no tengo la bolsa mascarilla reservorio adecuada para el grupo de edad, pues bueno, lo tengo que probar. Y lo que se le hace a las bolsas de reanimación es una prueba de fuga, es decir, justamente donde se puede fugar cada cada aire, o más bien, no cada aire, donde se puede fugar el aire que yo voy a insuflar con la bolsa, entonces le tengo que hacer justamente ocluirlas, aquí como se los muestro en esta imagen, para que, pues, verificar. Si yo comprimo esa bolsa, ya hay fuga, a pesar de que ya están cancelados por donde se puede salir, esa bolsa de resucitación no funciona o no va a funcionar en una urgencia, ¿vale? Es algo bien sencillo, pero que es importante el que nosotros podamos, pues, abordarlo. Tal vez en el adulto y las guías de la American Heart dicen, bueno, pues dale compresiones, ese es el estándar de oro. Sí, perfecto, pero tengo que pensar en la población pediátrica, donde su principal componente sí puede ser algo cardíaco, pero mucho tiene que ver con la ventilación. Si no ventilo bien a un niño, seguro es que no voy a tener los resultados óptimos, ¿vale? Segundo, la tecnología nos tiene que, o tenemos que saber qué estamos manejando. ¿Por qué? Porque va desde cómo se ensamblan estas hojas y estas hojas en estos mangos de laringoscopio hasta cómo se procesan. Aquí prácticamente dos modelos de estas hojas de laringo que nos decía McIntosh y Miller, y esta tecnología usa focos, ¿vale? Nos decía Julia, ok, tenemos que probar que realmente funcione, pero en el procesamiento estamos de acuerdo que esto tiene contacto con la vía aérea, con la mucosa o secreciones. Aquí puede quedar, y si no lo hago esa desinfección de alto nivel de manera adecuada, entonces voy a exponer a otro paciente con microorganismos o con residuos del paciente que fue utilizado previo. Esta otra que tienen estas hojas de laringo que tienen del lado derecho, pues son de fibra óptica, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Que la fibra óptica se va a prender justamente con estos pequeños barriles, que es aquí donde emite la luz. Entonces, el manejo, el ensamble y el uso es totalmente diferente. De ahí el que insista en que se tiene que capacitar a la gente hasta de cómo se ensambla. Créanme que en una urgencia, de repente, lo que siempre falta es esa parte como de saber hacer las cosas. Habrá gente que su intuición o su capacitación o lo que sepa o lo que intuye, otra vez, haga que coloquen mal estas hojas y quitan segundos. Pero si vamos quitando o sumando esos segundos que tardo en traer el carro, en prender el desfibrilador, en activar el revisar o el cambiar una bolsa de resucitación, el ensamblar esto, al final cuentan y cuentan mucho, ¿vale? Dos cosas que también lo mencionaba Julia, muy importantes, que tiene que ver con el funcionamiento del carro de reanimación. Primero, los medicamentos LASA. Sí, dicen que los medicamentos LASA son aquellos que se escuchan de la misma manera o que se ven de la misma manera. Muchos de nosotros, hablo a título personal, sabemos que las ampollas o ámpulas de adrenalina son muy parecidas a las de atropina. Evidentemente, si lo ves con calma, con unos anteojos bien graduados, pues voy a saber y definir que tal vez la adrenalina sea amarilla y la atropina sea verde, ¿sí? Pero ¿qué pasa en ese servicio de urgencias donde te dicen, ya pase la adrenalina porque si no, se nos va? Entonces agarro instintivamente el ámpula que creo que es, la abro y ya no le pasé adrenalina, le pasé atropina. Entonces es muy importante. Y algo también importante son los electrolitos concentrados.
por default, la hiper o la hipocalemia nos puede dar arritmias ventriculares sobre todo. La hipoglicemia se relaciona con ritmos lentos. La hipomagnesemia se relaciona con fibrilaciones o taquicardias, fibrilaciones ventriculares o taquicardias polimórficas. Entonces, sí o sí, nuestro carro de paro debe de contener algo que se llama electrolitos concentrados, ¿vale? Y el punto rojo, la nomenclatura internacional, debe estar más que claro. Sin embargo, ¿cómo contener todos estos? Porque la misma acciones básicas o acciones esenciales por acción del paciente nos dice que los debemos de mantener lo más separado posible o separado esos medicamentos de alto riesgo de los medicamentos ordinarios. Bien, pero están en el carro, ¿cómo le hago? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Simplemente tratar de separar lo que más se pueda, los electrolitos del resto, pero además estos medicamentos las atenderlos prácticamente en polos opuestos. ¿Para qué? Para que en ese momento de la urgencia, por muy nervioso que seas, te tome unos milisegundos en decidir si te vas a la izquierda o a la derecha. De ahí la importancia de la estandarización. ¿Por qué? Porque en mi servicio, soy que la adrenalina está a la derecha, pero en el servicio de ustedes la adrenalina está a la izquierda. Entonces, y la atropina a la derecha. Entonces, cuando yo voy y utilizo el carro de reanimación de ustedes, seguramente me voy instintivamente al lado derecho y me equivoco, ¿vale? Entonces, así es como nosotros tratamos de solventar y la importancia del orden y la distribución de los insumos, ¿vale? Les decía 3 cosas en cuestiones de la capacitación y los procesos relacionados. 1, cómo saber cómo actuar simplemente con simulaciones. No es ético, no es administrativamente correcto, no es, desde cualquier perspectiva que lo vean, el estar tratando de adivinar o de intuir cómo tengo que desarrollarlo en la vida real. Entonces, lo que nosotros apostamos siempre es a utilizar maniquís, tratar de hacer un grupo multidisciplinario para poder saber cómo responde ese equipo a esa urgencia. Se les pone un caso clínico. De ahí que nosotros observemos con una lista de chequeo, ok, sí, tomó la adrenalina, sí tomó la atropina, fíjate, ¿cuánto tiempo se tardó en encontrar la bolsa de resucitación? Le pidieron una jeringa de 20, ¿dónde lo puede tomar? No sé si me explico. Entonces, esto es importante. Lo segundo es que nosotros podemos dar perfectamente bien una RCP, sé cómo están distribuido el carro de paro o el carro de reanimación, pero cuando me toca entonces fijar una cánula endorraquial, no me acuerdo, ¿sí? O no está el dispositivo que generalmente utilizo. Entonces, habrá técnicas específicas que nos garanticen también el éxito post-paro y que vale la pena el también apostar por ellas. En este caso, les trato de ejemplificar, es la capacitación en cuanto a la fijación de cánula endotraqueal de un paciente pediátrico, ¿vale? Con los insumos que nosotros tenemos. Y la otra es que muchas veces los principios básicos, no importa dónde estemos, sí cambiará nuestro paradigma de protección, en este caso en COVID, pero el abordaje de la vía aérea, las compresiones torácicas, si es que está permitido en sustitución, se tienen que dar bajo esas mismas premisas. Lo diferente va a ser el utilizar equipo de protección adecuado. Acá no sale eso, generalmente es en urgencias, las famosas cajas antiaerosoles donde nada más entran las manos de los anestesiólogos para poder, o de la persona que va a intubar. No sé si me explico. Entonces, eso es como muy importante. Saber que bajo ninguna circunstancia se pierden esos principios básicos, sí lo que es alrededor de él, técnicas específicas que van a permitir la eficiencia, pero además las simulaciones, ¿vale? Ya lo decía Julia, voy a repetir algunas cuestiones simplemente porque creo que los dos coincidimos en lo importante de esto. 1, el carro de urgencias o el carro de animación tiene que asegurarse su abastecimiento. Es un seguro de vida para el paciente y para nosotros. 2, tener clara la ubicación dentro de las áreas. Así como es importante que nosotros, personal de la salud, sepamos cuál es mi zona de menor riesgo para cualquier sismo, por ejemplo, dónde está el hidrante, dónde está el extinguidor, así tiene que ser nuestro carro de reanimación. Saber dónde se ubican una vez que yo piso algo que no estoy habituado, ¿vale? Algunas herramientas de seguridad para garantizar el funcionamiento y la adecuada eficiencia o rendimiento del equipo. La revisión periódica del desfibrilador, dependerá la institución a quien se lo designe. La revisión periódica del contenido del carro de reanimación. No es justo para nadie el hecho de que abran un carro y que le falte todo. Eso quita tiempo, insisto, y efectividad sobre todo. Auditorías por terceros. Uno habla bien de su servicio, necesitamos la vista de alguien más para que pueda decirnos, ok, te falta esto y esto y esto, puede ser una ayuda. Y nosotros aquí tenemos o conformamos un comité de carro de
reanimación. ¿Cuál es la intención? De que estandarizar, capacitar, ver qué hace falta, promocionar, gestionar todo aquello que un grupo, no quiero decir colegiado, pero sí un grupo de expertos pueda decir el qué, cómo, cuándo y por dónde. ¿Vale? En cuestiones de funcionamiento siempre es importante el poder formar escuela o doctrina que me permita garantizar 24/7 esos carros. Nosotros formamos un decálogo de 7 puntos donde premisas importantes. Si está abierto, debes de cerrarlo, pero que esté completo, ¿vale? Hay que registrar por cuestiones administrativas la recepción del carro, pero no solamente eso, sino que además nos permite rutear y poder saber quién lo cierra, por qué lo cierra, si hay alguna deficiencia, ir con esa persona, nada punitivo, sino decir, oye, ¿por qué pasó esto? ¿O cuál fue la circunstancia de que quedó este material por esto? Siempre hay que mantener el equipo biomédico conectado, hablo específicamente del desfibrilador, porque muchas veces cuando llegamos al lugar de la reanimación, pues no hay conector, si no está cargado, nada funciona. El cuarto, revisar, conocer y adecuarse adecuarse o hacer como el hábito, el conocimiento de cómo están distribuidos los carros que están a mi cargo y que van a estar a mi servicio en algún momento, vigilar y dar continuidad a los medicamentos próximos a caducar, mantener limpio y despejado, porque de repente lo agarramos de perchero, de mesa puente, de escritorio, y entonces en el caso de urgencia, pues bueno, puede haber cantidad de accidentes. Y en cuestiones del proceso del material, cada una de las instituciones definirá qué es lo que y cómo lo hace. Si bien es claro, ¿qué otra cosa o qué valor agregado podemos darle desde acá? Seguramente ustedes también lo tienen instaurado, una pequeña libreta para llevar ese registro que nos recomiendan, no solamente desde el punto de vista práctico, sino también legal, y darle como continuidad a las buenas prácticas. Nosotros aquí desarrollamos una pequeña libretita, no tiene nada del otro mundo, pero que me permite llegar y tenerla en el carro para poderlo utilizar, ¿vale? No sé si les ha pasado, pero me han contado que en algunas veces pues, no hay libretita y lo anotas o en la mano, luego te lavas o haces higiene de manos, ayer que fue el Día Mundial de la Higiene de Manos, entonces se borra, o la anotan en una toalla para secarse las manos, en un papel que luego desechamos, luego ya andamos pepenando las cosas para saber qué le pasamos exactamente, ¿vale? Entonces simplemente lo hacemos. También el hecho de que pásame adrenalina, prepárala, membrétala, se disponen de etiquetas autoderibles prácticamente para que con los medicamentos que tal vez nosotros ya tenemos sensados de que más se utiliza, para que prácticamente no haya necesidad de que si no tengo tela adhesiva en el carro, ¿con qué los membreto? Entonces, y luego confundir las jeringas, no. Aquí lo que procuramos es de que sea como lo más claro y lo más apegado a las buenas prácticas. Estos son los que a consideración del comité y del reporte de carro hemos establecido: adrenalina, atropina, miodarona, adenosina. Si se fijan, no viene el gramaje, no viene la dilución, porque eso variará de acuerdo a la indicación, al grupo etario que estamos manejando, ¿vale? Asimismo, se dispone en los carros una tablita para que de repente me dicen, el interruptor de cobre, ¿cómo lo mando a esterilizar? ¿No lo mando a esterilizar? Eso que en la práctica clínica cuesta trabajo, ¿sí? Si le dicen al jefe que nunca ha estado en una urgencia, pues sí, ese bolsa de resucitación, ¿dónde lo llevo? ¿Sí? ¿Cómo lo manejo? Pues aquí es un concentrado de lo que al menos se recomienda, visto bueno por no solamente el comité del carro de reanimación, sino también por la parte de central de equipos, ventiloterapia, infectología. Todos tienen que vertir esa información y dar el visto bueno para tratar de hacer lo mejor posible, ¿no? A veces los mangos del laringoscopio, si no tenemos claro, los sumergimos y ahí los ahogamos con baterías, con el barril de la fibra óptica, y entonces resulta ser que cuando se seca lo trato de habilitar, entonces no funciona, ¿vale? Entonces esto es para garantizar un mejor procesamiento de las cosas, pero además el hecho de garantizar que estén bien para la siguiente, ¿vale? Y casi finalmente, pues es importante alta rotación de personal, alta inserción de nuevo talento humano en los servicios. Pues bueno, si no puedo dárselos de manera vivencial, por lo menos que sepan dónde pueden encontrar cada una de las cosas en los carros que se están manejando en su unidad, ¿no? En la área de medicamentos, material para la circulación, acceso venoso sobre todo, material de transferencia, bueno, que ellos se habitúen,
¿Por qué no les da contenidos? Porque evidentemente variará del grupo etario y de las patologías de sus pacientes. Sin embargo, si ustedes quieren improntarse con qué debe de llevar un carro de reanimación, lo menos indispensable, pueden teclear prácticamente la página de la Dirección General de Educación y Calidad en Salud, y ahí vienen los criterios de acreditación de las instituciones. Un apartado muy importante está relacionado con esto, con los el contenido del carro de reanimación y su estado, ¿vale? Finalmente, pues un carro de reanimación debe de responder a las necesidades de los usuarios, no a la necesidad del administrativo, sino de a quién estamos usando, y estos son dos, el paciente y el personal operativo. Debe ser un elemento que asegure esa calidad de atención de urgencia, por eso tiene que dársele mucha importancia. Y finalmente, reconocer que en toda esta parte, no solamente de la reanimación, sino específicamente del carro de reanimación, nosotros somos una piedra angular para que se pueda dar una respuesta eficiente y eficaz, ¿vale? Agradezco mucho su atención y quedo a sus órdenes. Pues muchísimas gracias, Noé, por excelente participación, y creo que ya con esto conjuntamos lo que fue tanto la evaluación, funcionamiento y el equipamiento que corresponde al carro de reanimación, y sobre todo saber la participación que tenemos el profesional de enfermería, ¿verdad? A veces pensamos que solo es llegar, contar insumos y demás, pero esto es todavía más complicado, en el cual el profesional de enfermería debe estar mayormente capacitado y preparado. Pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Betty. Bueno, de sus órdenes, ¿vale? Muchísimas gracias, licenciado Noé. A tus órdenes también. Cuídense mucho. Un saludo. Gracias, hasta luego. Hasta luego.